Señores, gracias por estar con nosotros en una entrega más de Tras una Historia con Geo Holguín. Hoy estamos, señores, desde el estudio de ¿Qué Show? Y tenemos el hombre show del municipio de Boca Chica, Maurice García, que va a contar su historia en el día de hoy. No vamos a más hablar de que el teatro, que la cosita. Ustedes deben de saber algunas cosas más profundas que Maurice tiene que decir en este Tras una Historia. Bienvenido a Tras una Historia, Maurice. Hola, Ese no tan sé si formalidad. darte la bienvenida tú a mí o yo a ti. Tú ves ahí que lo daña, No. la vaina. Ella dice que estamos en mis estudios, entonces ella me da la bienvenida. Pero está bien, bienvenida. No, yo soy bienvenido. Tú eres bienvenido a Tras una Porque Historia. son tu gente, ¿verdad? Que me están Oh, viendo. Sí, Dios, oh my God. Dios mío, vamos Hola, a- gracias. Hola, ¿cómo están? Ustedes saben, señores, que nosotros nos especializamos con ir a las casas de las personas, a ir a la zona de confort de las personas. Y Maurice, esta es su zona de confort. Aquí es que él graba su que show, aquí que hace fotografías, aquí es que hace su show. Lo que es él, el hombre show, el que casi Maurice está quitando García la vaina Soria. del show, showman. Le está quitando a Villamán, tú casi. No, jamás, jamás. Villamán, el show andante, eso no hay forma. No hay forma. Ese título de Villamán y no hay quien se lo quite. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy súper contento y qué bueno que ya me tocó mi turno, todo el mundazo pasando por Ya. este espacio, menos yo. Y estamos aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Señores, miren, para mí es un poquito incómodo hacer una entrevista a Maurice. Por eso que Maurice dice de que, ay, que tanto turno es incómodo porque quien conoce a Maurice, y me conoce muy de cerca, Maurice es mi compadre, Maurice es una persona que entramos, no juntos, pero la fotografía fue bajo la tutela de mi suegro, empezó en toda esta cosa, trabajamos juntos fotografía, hicimos teatro juntos, hemos hecho, muchas cosas juntos y por eso tal vez se me hace un poquito difícil. Por eso hoy no es una entrevista, nada más, hoy vamos a tener un conversatorio con Maurice, para que ustedes conozcan lo que yo conozco y lo que yo sé, un poquito más profundo. Exacto, estoy de acuerdo. Pregunta y yo respondo. Sí, no, pero tú vas a fluir, ¿verdad? Hazte de cuenta que yo soy una tipo de la capital, Por que supuesto. vino a hacerte un trabajo profesional. Así estamos. Sí. Ya, tú no me ves el perfil ya. Puse la pierna y todo. ¿Dónde nace Mauri García? Esa es la pregunta que siempre hacemos para que las personas que están en el otro lado del universo y del mundo conozcan a Maurice, ¿verdad? Yo nací, estamos grabando ahora mismo de Santo Domingo, Boca Chica, ¿verdad? Sí, República Yo Dominicana. nací aquí, me crié aquí, yo creo que aquí muero. O en Miami, todavía eso está Están en veremos. disputa. Estamos ahí, ¿verdad? Están en disputa. Pero mientras tanto, estamos aquí es que tenemos nuestra vida productiva, aquí es que hacemos crecer nuestro proyecto y aquí me he desarrollado con los amigos de aquí, mi familia de aquí, todo aquí. Y me encanta Boca Chica, no me veo viviendo fuera de Boca Chica. ¿No? Literal. Claro que tú estás pegado políticamente también, cualquiera no se va. Eh, Una moña, sí, ¿eh? no, pero por ejemplo, Sexual. yo trabajo en Santo Domingo y quizás hubiera sido una opción yo decir, no, tengo que ya mudarme a Santo Domingo, porque yo viajo diario a Santo Domingo, son 45, una hora aproximadamente diario de trayecto, ¿verdad? Y sin embargo, siempre he decidido estar aquí, me han hecho propuestas de mudarme y digo que no. No. No, no. Ahora que no. también no es fácil cuando ya tú tienes tu casa propia. Eso también. Tienes tu familia cerca. Y sobre todo de la parte productiva, como que aquí es donde soy productivo. Ahora, yo no he tenido todavía una propuesta que tú puedas decir, contrale, lo estoy pensando. Exacto. Soñé anoche que Alofoque me propuso algo. Para la casa de los Fokker. Sí. Por mi madre. Me hizo sueño. Ok. ¿Qué fue que te Mano, me acosté tarde viendo esa desgracia. Oye. Entonces, me acosté tarde viéndolo. Entonces, fue el día que sacaron a Jimena, ustedes no se acuerdan. Y dije que faltaba uno. Y Sí, me, te dije- me llaman a llamaron, ti. dije, mira, yo estoy necesitando a alguien que me suba los ratings y me han recomendado que tú eres, que que lo otro. Yo le digo, no, vamos a darle. Yo no conozco a ninguna de esa gente que están ahí, pero yo creo que yo entro. Y entré y dije que yo... André. ¡Guay! Comenzaste a enamorar de gente ahí. Cosas. Yo y Crucita terminamos. en No, algo. pero tú no puedes quitar eso crazy. Maurice, tú naces aquí. Sé que, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué tan frustrante o tan divertida fue tu niñez? Difícil, fue difícil. Bueno, ¿Por qué? mi papá escucha esta vaina. Mira, la realidad es que es como, tú sabes que yo soy artista y yo desde pequeño siempre he tenido como eso dentro. A mí me gusta el canto, me gusta el baile, me gusta la actuación, la presentación y todo eso. Entonces, yo no vengo como de una familia que tenga corriente de ninguna de esas índoles. ¿Correcto?
Y es como es difícil tú tener todo eso en tu cabeza, yo viendo los reality de cuando ganó esta muchacha, Elizabeth Suárez, ¿tú te acuerdas? Quiero Esa volver a cuestión, sentir sí. mariposa. Yo Ajá. tenía, y yo, mami, llévame a eso, Sabor Chiquito Corporán y todo eso. Y Y yo, que era el club de Isha. sí, El club también de al Club Isha. de Dicha, toda esa cuestión. Entonces yo no, queriendo ya todas esas cosas, pero yo no tenía como una familia orientada a eso. Ujú. Aparte de que mi infancia fue de bajo recurso, sigue siendo de bajo recurso ya después de No adulto. le crean, hombre. Entonces, como que las cosas en momento específico eran limitadas. Claro, sí, tuve una madre muy responsable. Lamentablemente falleció yo todavía siendo un adolescente. Y mi papá, mucho amor, mucho cariño, pero no fue como de esos padres que como que hacen una inversión en un sentido de decir, bueno, esto es lo de la educación de mis hijos, o esto es, o vamos a sentarnos, hijo, a hablar, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú vas a estudiar, yo te voy a apoyar en eso. Entonces no tuve eso y de quien sí podía tenerlo era de mi mamá y lamentablemente falleció yo muy temprano, ¿Qué edad tenías cuando muere tu 14, mamá? 14 años Sí. precisamente. Y fue en el proceso de mi adolescencia, una etapa muy delicada en el individuo y yo me vi muy afectado con la muerte de mi mamá porque yo soy el más pequeño y yo estaba Sí. muy apegado a mi madre y era el que más me parecía a mi mamá en el De físico, en hecho, sí. todo. Y mi mamá cantaba y de mis hermanos el único que canta soy yo. Entonces como que yo tenía esa vena de artista proveniente de mi madre, que yo me imagino como en esta etapa, mi mamá estuviera viva, yo estuviera andando con mi mamá como enganchado de arete, para todos los lados, mami, vamos para acá a bailar, qué sé yo qué, porque mi mamá era muy así como yo. ¿Estaba en la iglesia tu mamá en ese Sí, tiempo? cuando ella ¿Recuerdas? falleció ya tenía como 3 meses que había Ujú. ingresado a la iglesia, fue una bendición. Sí. Y yo también en ese tiempo estaba en la iglesia. Un proceso muy difícil, entonces ahí tuve que crecer como con esa laguna de las cosas que quería hacer, que no fui, tener que terminar yo mi escuela porque yo me lo propuse, no porque nadie me lo exigía, con la ausencia de una madre y de un Y padre de también. una, se iba a decir, de un Sí, porque padre de una papi, vez. mi papá vivía con otra señora que quiero muchísimo también, pero no estuvo como ahí dando los consejos de padre, atendiendo esas necesidades emocionales que tuvimos. Y fue muy difícil. Me atrevería a decir que todavía quedan como laguna de eso. ¿Te afectó mucho antes de tu mamá morir el hecho de que tu papá les abandonara a ustedes para mudarse con otra mujer? Es, eh, sí, claro. Por- Y a tu mamá Aunque también. yo no recuerdo como esa etapa, ese tiempo en el que mi papá y mi mamá como que tuvieron como de que felices, de que como que el matrimonio lindo, de que nosotros No. todos tirados en una misma cama. Yo nunca recuerdo eso. Y cada vez que veía como esa migaja, ese pedacito de papi y mami como haciendo una muestra como de amor o algo, o abrazándose, papi Para haciendo ti una era cosita. raro. Era raro, pero a la vez era una alegría como tú no te imaginas, pero se veía muy poco. Yo sí veía mucha pelea. Esos dos se fajaban como dos hombres. Ay, Dios mío. Sí, boom, 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 boom. O sea que al final como que era, para ti fue algo frustrante como niño porque ver violencia intrafamiliar afecta a todo un entorno de por sí. Sí, y algo, escúchame que te interrumpa, algo que no sé de qué manera yo lo asumí, pero yo vi mucha violencia intrafamiliar entre papi y mami. Y yo nunca, yo no soy violento para nada. Sí, a eso iba, que de una u otra forma vemos a Mauri soltero ahora, pero Mauri fue casado, 10 años, tuvo dos hijos. 2 hijos. En cuanto a ese matrimonio, ¿qué tal tú, qué positivo y qué negativo puedes tener? Y si de estas lagunas que pasó, si tú pudiste reflejar algunas cosas positivas o negativas durante el matrimonio que te haya Sí, afectado también para tu divorcio. se reflejaron negativas y positivas. Positiva fue que yo nunca como exhibí algún tipo de violencia. De mi parte, nunca lo hice hacia la persona, pero la persona tampoco hacia mí, porque si en el caso ella nunca vio que yo hacía violencia, y de todas maneras ella también no es una persona violenta. Entonces como que nunca tuvo esa violencia ni física y creo que ni psicológica, porque tampoco di que yo hacía esa presión psicológica. En ese sentido no. En el sentido de la ausencia como de tener una madre y eh, tener una madre y todo eso, yo creo que sí que se reflejó en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, yo tengo una sobreprotección con mis hijos y yo incluso estaba dispuesto a en un matrimonio aguantar hasta lo que no se aguanta
porque tú quieres que tus hijos crezcan como tú no creciste. Sí. Y eso me pasó a mí en el matrimonio. No dije que me hacían cosas a mí o que yo hacía, sino que hay matrimonios que simplemente ya no funcionan y de una manera sana tú sales a tiempo del matrimonio para evitar daños permanentes, ya sea en los niños o en nosotros mismos. Entonces yo no supe hacer como ese tipo de cosas a tiempo. Y quizá tanto ella como yo pasamos un matrimonio difícil, los dos ya teniendo que estar separados y estábamos juntos. Yo por mi afán de querer tener el asunto del- de la crianza que yo no tuve, Ujú. como con los niños. Y en eso me atrevería a decir como que se reflejó eso. Eh, ¿Te divorciaste amando? claro, sí, yo creo que sí. Yo sufrí muchísimo cuando me divorcié, pero después me superé aperísimamente y ¿Cuál tú entiendes que ha sido, no tienes que darme detalles porque eso no a la gente no le importa mucho, pero sí que tú sabes, como trae algunas lagunas familiarmente de lo que te pasó a ti, tal vez puede ver, tú sabes, como tener alguna cosita. ¿Y cuál tú crees que pudo ser como esta parte fundamental que haya, como la gota que derramó el vaso, que hayan llegado como después de 10 años, que es una década, señores, terminar con dos muchachos? ¿Qué tú entiendes? una vez de madrugada, como que yo sentía como que no estaba siendo feliz. Y yo estaba acostado solo, estaba en medio de una tormenta. Y tenía como muchas cosas en mi cabeza ese día. Estaba pasando muchas cosas. Y yo redacté un mensaje, Sí, pero también producto de cosas ya que habían pasado de la sí, sí. relación. Y yo redacté un mensaje de la manera más tranquila. Tú mereces ser feliz, yo merezco ser feliz, no estamos siendo felices juntos, es difícil, que sí o qué, pum, 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 pum. Y yo redacté el mensaje y lo envié de madrugada. Wow. Y claro, después que tú mandas el mensaje, tú estás decidido ya. Ujú. Después que tú lo mandas y tú ves que la cuestión se fue realidad, ahí ves que tú empiezas a enfrentar todo. Sí, ¿y no te retrataste en algún Pero, momento que hiciste hacerlo? sí, claro. Como varias veces. Como un par de veces sí. Uno fui, claro. Y uno va y dice, mira, hay que arreglar la cosa. Vamos a dar un tiempo y después tenemos que tratar de arreglar la cosa porque los niños no necesitan. Mentira. Los muchachos se crían. Sí. Tú lo que no puedes es estar ausente. Pero se crían y la peor excusa para tú volver a vivir un infierno o una situación de infidelidad perdón, de infelicidad o una situación difícil por los hijos. No haga esa vaina nunca. Los hijos crecen y se van Y y tú que, quedas y que, y que encharcado. no, y que en el día de mañana también te reclaman. O sea, yo Sí, no te pedí que te quedaras. O sea, claro, yo tú no te tienes que pedí estar bien. Tú tienes que estar bien para poderle dar a ellos todo. Sí. Porque si tú no estás bien, tú no puedes darle nada a ellos. Y mis hijos para mí estaban en el primer lugar, incluso primero que yo. Que es la Primero, idea sí, siempre. no es la idea. La idea es que yo debo ser el primero, yo debo ser el segundo, yo debo ser el tercero. Entonces eso me va a hacer tener una estructura fortalecida para yo poderle dar a ellos todo después de haberme conocido yo. Entiendo. Entonces, eso me lo dio de consejo un gran amigo que aprecio mucho, Wendel Ventura. Me dijo, eres tú, luego es tú y después tú. Y después tus hijos, después tu papá, después tu mamá. Pero si tú no estás estructurado de manera positiva y de manera ya sana y segura, tú no vas a poder estar para nadie. Entonces Sí. eso me hizo así. Ahora mismo tengo una relación con mis hijos hermosa. Vemos una chiquita que quiere ser como papi. Dios mío. Todo es. Sígueme en mi video, Sigan el de mi mi papá, ahijada. al Yo video dije, de mi se papá. parece como mucho a su papá, pero como que a su madrina también. Sí, ajá, sigan a mi papá en su canal de YouTube y todo eso. Sí. Cada vez que la subo, los estados, es un desborde de comentarios. Creo que hay que sacarle provecho a esa niña luego. Yo creo que sí, pero me da Tiene mucho miedo, potencial. entrar en las redes sociales temprano, porque ella tiene como mucho ímpetu, muchas cosas. No sé qué quiere decir la palabra ímpetu, pero como que usarla se escucha lindo. Entonces ella tiene como mucho eso. Y tengo miedo, como ahora mismo las redes sociales y todo eso, Sí. están exigiendo tanto de la gente que la gente termina dando incluso de lo que no puede. No quisiera como meterla tanto en eso, pero yo creo como que de manera controlada, un contenido conmigo, sin que ella sepa lo que está causando en el exterior, yo creo que pudiera iniciar un pequeño proyecto con mi niña. ¿Qué ha sido la mentira más fuerte que han dicho de ti? Que yo soy malo.
O sea, que ya todo lo que hayan dicho los demás, señores, es real. Es real ya. Sí. La mentira que es mentira. ¿Qué dicen de ti por Que ahí? yo soy malo. Sí, Lo han pues. dicho mucho. La Biblia dice que el corazón del hombre solamente lo conoce Jehová, lo que conoce Dios. Pero tú, dentro de ti, tú sabes para lo que tú das y para lo que no. Sí. Y yo a ti te digo, tú eres fría, tú das para matar a alguien y comételo. Sí. Y quizás tú lo estás reflejando en tu actitud, pero tú por dentro sabes que tú no serías capaz ni de pullar a nadie con un pincho. Pero tú escuchas quizás a la gente haciendo comentarios por lo que están viendo por fuera No o es por el una ca- mala interpretación. No es el caso, señores. Real. No es el caso, yo estoy hablando Es verdad. conmigo, Es de verdad, utilizando de es verdad. retórica. No, mentira. No Es se está- mentira, es salí mentira. corriendo. Yo no soy Ay. así. No, yo no soy Y entonces cuando tú escuchas, es lo peor que tú puedes sentir, como que alguien diga, muchacho, se da para quitarte la comida a ti, a tus hijos y dejar que te mueras seco. Tú sabiendo que no sería capaz de eso. así. Y que sí, eso yo siento que es una de las mentiras. ¿En qué tanto te afecta eso? No, no me afecta para nada. ¿No? Pero es una mentira que yo digo, es una gran mentira. Yo soy una persona muy empática. Yo me pongo en el lugar de la gente. Es tan tal, a esta altura, juego, yo no tengo enemigos. Hay gente que no me cae bien, Ni tú le ni caes. yo a ellos, pero tenemos que abrazarnos. Tenemos, Lamentablemente. pero tenemos que saludarnos. Y no, y si tengo que compartir en un momento, comparto. Y si la persona llega un momento como que cambia su actitud y llega como con una actitud reconciliadora, a mí me encantan las reconciliaciones. Sí. Eso es algo aperísimo. Entonces yo como que soy la persona que... Hay mucha hipocresía en el medio de comunicación. Oh, pero ¿para ti? demasiado. Los más hipócritas están ahí. Yo no soy hipócrita. Yo si tú me caes mal, yo te lo digo. Sí. Y si tengo que decirte algo, te lo digo como que puedo decírtelo. Tú eres así también. Muy. Tú eres muy claro y lo dices. Y eso no es hipocresía. Tú no eres hipócrita. Eres fuerte porque le dices la cuestión a la gente en su cara. Para mí hipócrita es que yo piense mal de ti y que yo no tenga la capacidad de decírtelo a ti y se lo diga a otro. Y hay muchos que aquí lo hacen constantemente. Sí. Pero también hay gente en los medios de comunicaciones muy honestos, muy personas que tienen un buen manejo, porque sabe que, concho, tú estás bien con lo demás, eso es lo más chulo que puede existir. Incluso el evangelio y todo se trata de eso. Jesucristo antes de irse dijo, es que yo quiero que ustedes sean uno, como el Padre y yo somos uno, etcétera, etcétera. Y tú hacer eso es una satisfacción chulísima. Yo no sé por qué la gente insiste en querer ser como el antagonista en tantos aspectos cuando está a espaldas de ti. Sí, señores, vamos a la primera. Este es el primer bloque con Maurice García, señores. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, seguimos en la parte de la actuación, en la parte de la fotografía, en la parte política y demás. Que ustedes, me imagino, que es lo más interesante que puede tener Maurice. Así que no se muevan y regresamos en breve. Energía natural dominicana de la mano con la innovación, sostenibilidad, seguridad y empatía. Nuestros pilares para hacer de República Dominicana una nación más competitiva. Somos Enadom, energía más limpia y accesible. Seguimos, señores, con este Tras una Historia. Agradecemos a cada una de las personas que están ahí con nosotros. Eso es Tras una Historia. Denle like en YouTube, denle like en Facebook. Y estamos con Maurice García en el municipio de Boca Chica, República Dominicana, contando un poquito acerca de la historia de Maurice. Más allá de lo que es la comunicación y el teatro, tenemos, y de humor también, tenemos a Maurice el humano, a Maurice el que fue cristiano, al Maurice el padre. Yo a sigo Maurice siendo cristiano. Bueno, todos somos cristianos, pero que llevemos la cosa bien como debemos. Quizás creo hay que siempre arreglo. los Hasta los que están pecadores. adentro, pecan y... Perdón. No te metas Vamos, en eso, full, porque entonces aquí me van a dar un follow. hablemos de Ya eso. hablamos de eso. Ya hablamos de la iglesia. ¿Por qué tú sales de la iglesia? Tuvo que ver mucho cuando, como en el proceso, yo ni sé. ¿Juzgaste a Dios cuando murió tu papá, tu mamá? Sí. No juzgué, sino como que pedí respuesta. Sí. Yo me fui para la iglesia y yo dije, Te ella va- cuestionante por qué te la llevaste. O sea, si tú sabes que tengo 14 años, si no tengo papá, prácticamente, si mis hermanos, cada quien está haciendo su vida, yo estoy solo, ¿por qué te lo llevaste? ¿No? Toda esa cuestión la hice, lloré muchísimo.
Duré muchísimo tiempo llorando, eso sí, sí, sí. Pero no me aparté de la iglesia, me molestó porque empecé a coger mucha lucha. Había días que uno no sabía dónde iba a comer hoy. Eh, Te voy a decir esto. Después de la muerte de mami, yo pasé a vivir un tiempo donde mis pastores, que lo quiero muchísimo a ellos y le agradezco mucho. Me hicieron mucho daño sin darse cuenta. Sí. Sí. Y no vamos a mencionarlos porque ustedes saben quiénes son. No, pero el daño que ellos me hicieron fue un daño Sin inintencionado, querer, no porque yo no lo cosa. te Mira, apapacharon, te ñoñaron. ellos me asumieron para no dejarme solo en el proceso de la separación de mi mamá. Entonces ellos tienen una casa donde tenían dos varones, dos hembras y una de las hembras adolescentes, la mayor mi hermana, que todavía sigue siendo mi gran hermana y amigo. Pero en ese tiempo que yo estaba allá, al yo tener esa ausencia tan reciente de una familia, la muerte de mi madre, mi papá por ahí, ellos son una familia tan bonita, el papá y la mamá tan cobertor de sus hijos. Incluso ellos a veces se sentaban en familia, todo en la cama de la habitación principal del papá y la mamá con el aire acondicionado encendido a ver televisión. Yo no podía entrar ahí porque ellos también tenían niñas, la misma pastora, a veces también ropa tirada ahí en su cama. Y yo no podía estar, entonces yo me tenía que quedar afuera. Y yo no era hijo. Y al ver ese trato tan chulo de ellos con sus padres, de ellos con sus hijos, Ajá. eso me hacía un daño, pero eso me mataba por dentro. Porque tú querías estar así. Yo Tener quería una que él fuera familia mi así. papá. Yo quería que ella fuera mi mamá. Pero era difícil porque yo tenía un adolescente, yo también tenía una niña adolescente allá. Había un sinnúmero de cosas que te tenían que manejar. Yo llego con un montón de lagunas y de una otra manera ellos me están asumiendo, pero eso no quiere decir que, que ellos sean mis padres biológicos o mis O hermanos que tengan algún tipo de obligación. de ¿no? obligación o de confianza conmigo, como la confianza que te tienen con los hijos. Y el papá, tú me estás entendiendo, quizá un niño, un hijo delante de su mamá, se quita, está sin poloche y todo eso. Nada de eso se podía allá. Pero ellos tenían una relación de padre a hijo tan linda. Y yo ahí, yo veía todo eso. Y yo todos los días, muchachos, yo lloraba como un loco. Esas Pero cosas te hicieron a malísimo. ti rápido casarte a temprana Yo edad. creo, claro, sí, claro. Claro, me hicieron mucho, pues yo cuando tenía a mi novia, con mi novia yo desarrollé mucho afecto de que era mi novia, resultó ser mi amiga, resultó ser mi amante, mi mamá, porque se preocupaba por mí de una manera tremenda. Si yo tenía hambre, tengo hambre, está bien, yo te llevo esto. Si yo estaba enfermo, como ya uno no tenía una familia aquí, papá por allá, mami fallecida, mis hermanos por ahí, cuando había que hacer un té, era aquí que me lo hacían. Sí. Y después que ya me metí en la casa de la suegra, ellos se convirtieron en mi papá y mi mamá. Sí. Y Cuando a mí me fuerte que operaron. con desprenderse de eso es fuerte. Oh, muchachos, pero cuando el suegro mío murió, el abuelo de los niños, yo lloré eso, Como que fue tu papá. pero yo no me imagino llorando a otra persona como yo lloré a ese hombre. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Porque ese pana, él era de carácter fuerte, pero conmigo nunca lo tuvo, más que el día que yo le fui a decir que su hija estaba preñada. Eh, imagínense. Pero Y siendo mayores de edad los dos, ¿no? sí, claro. Pero- Pero él me dijo de todo ese día, pero después se convirtió en una cuestión que mis actuaciones que yo tenía por ahí, él me ayudaba a preparar vestuario y a preparar cosas. Sí. Cuando yo participé en el reality de Más Roberto que ganamos allá, parte de los vestuarios, él era, mire, ¿qué toca el próximo jueves? Y yo, el Capitán Garfield, la cuestión es, ese Garfield que está ahí, me lo hizo él. Que de hecho Y- de eso quería hablar ahora, empezar. Sí, me lo hizo él y mira, el papel de viejo, yo tengo una boinita ya, que este que el otro, que por cierto la tengo ahí todavía la boinita. Cuando yo conseguí mi primer trabajo, que tenía que ir vestido formal, él me regaló 5 chacabanas, que la tengo ahí, que no he podido botarla, ya no se pueden usar, pero la tengo en mi closet. ¿Por qué te recuerda a él? Muchacho, como tú no te imaginas, la aprecio muchísimo. Entras al teatro, ya me dices que desde chiquito te gustaba el teatro, te gustaba el arte, hay que decir así. Uno de por sí desarrolla esta parte del teatro porque uno en la iglesia, yo que fui cristiana también, te ponen a hacer drama, te ponen a hacer cosas y uno como que ya comienza esas venitas de la actuación. O sea, ¿cómo
¿Quién te da la oportunidad y cómo empiezas esto? Yo primero empecé a hacer como la televisión con los muchachos y Jesse fue mi inspiración, como tú no te imaginas, Jesse Rodríguez, porque era el único que de aquí de Boca Chica hacía teatro. Antes de Judith Batista entrar a Bellas Artes, yo quería entrar con ella. Ella tenía la posibilidad de yo no. Sus padres la asumieron por completo porque tú estudiar en Bellas Artes, salir de tu casa a las 6 de la mañana y sin hora de llegada. Tú tienes que tener quien te suple económicamente para tú comprar, para tus pasajes y Te entiendo todo. perfectamente porque yo también estuve en esa y no pude. Y aquí en Boca Chica no existe nada de eso. Entonces yo no pude seguir, pero siempre me gustó. La primera obra que nosotros presentamos fue La falsa justicia del señor juez, que tú perteneciste. Yo inventando, diciendo, yo quiero hacer teatro, hablé con Jesse, vamos a un grupo, vamos a un grupo, vamos a presentar una obra. Y la presentamos, porque yo iba mucho a Santo Domingo a ver obras, donde él participaba y otros amigos. Y por ahí, eso fue un éxito, hice un papel que tú te acuerdas que todo el mundo opinó de manera positiva de ese papel. Entonces ahí empiezo a estudiar con Servio Uribe, que tú también cosas. También. Después empecé Con a hacer Lidia Ariza. con Lidia Ariza, después con José Manuel Rodríguez. Y así sucesivamente me fui como involucrando con amigos y compañeros de Santo Domingo y fui presentando más y más obras. A mí no me ha dado tiempo a formarme en el teatro como, Como se debe, diríamos nosotros. como se debe, pero a veces uno tiene un talento que se impone por encima de las teorías de la cuestión, que eso es ponte aquí a esto y cuando tú terminas haciéndolo y empiezas a crearlo de lo que tú tienes dentro, sale algo aperísimo y eso es lo que ha pasado conmigo. Y así sucesivamente ya hemos presentado más de 10 obras de teatro. Hablando de la falsa justicia del señor juez, ¿por qué ustedes no querían que yo participara con ustedes? ¿Cuándo? Tengo ese veneno ahí. Sí, Yo no me primero acuerdo. estaba Carla Polo, estaba, ¿cómo se llama esta muchacha? La bonita que estaba en Stop in the House con muchacho, que después ya se fue, que tenía que operarse. Ajá. ¿Quién fue Y ese? luego, sí. Ah, sí, que Y está en usted- Estados Unidos Ya, ella. señores, yo le rogué a Mauri, fue Carla Polo que habló con mí para que Mauri, entonces, porque él no quería. ¿Por qué tú lo querías? No era yo quien estaba dirigiendo esa obra, era Jesse. Recuerda que la primera la dirigió Jesse. Sí, pero estoy hablando de la primera, porque de la segunda ya yo era por default que yo ya Sí, tenía que no, pero estar. la primera no fui yo que seleccioné en sí que a todos los sectores. Era una cuestión de Jesse. Estábamos Jesse, Edwin y yo, que éramos los tres, porque éramos los del programa Mente Joven. Y se hacían propuestas en la mesa ahí, pero no era como que estábamos en contra de nadie. ¿No dudaste? Tal De vez, ti- del talento. Del talento no, porque el talento lo sabe. No, Pero porque en ese tiempo no estábamos hacerte tan así, sincero, mira, era yo, hacer Kelena, comunicación. para mí tú eres mejor actriz que comunicadora. Sí, No es que sea mala comunicadora. yo lo Lo sé. que pasa es que te he visto actuando y te he visto saliendo por completo. Tú sabes que a veces uno Sí. en la comunicación asume muchas poses. Mira cómo estoy yo aquí, de que hablando todo serio y todo. Y hablando yo con todas las S, que yo no hablo es con una todas las S. locura. Y yo trato de hacerlo, pero la comunicación te hace. De que pasa. Yo estoy incómodo hace rato. Mira cómo estoy Sé sentado. tú, hombre. Yo quiero ser yo, pero tampoco no es que voy a salir desplomado. Entonces, eso es la televisión. Cuando tú haces teatro, tú entonces asumes ya el rol y puedes ser tú. Sí. Entonces, cuando nosotros somos nosotros, la gente aprecia ese trabajo como wow, Fuera del personaje. sin poses, sin que sé yo cuántas cosas. Y no te veíamos así. Y tampoco tenía yo conocimiento de que, De tú que ya yo tenías- sabía de de que tú teatro. tenías algo de teatro ni nada, porque nunca lo habíamos hecho aquí en Boca Chica como de una manera tan abierta. Entonces nosotros estábamos cogiendo gente. Carla Polo había hecho cine. Ya he hecho cine. Esta muchacha, Lilian, que era la que se fue Ajá. para afuera, también había hecho cine, pero tenía presencia y arrastre. Ujú. Porque estaba en la televisión, porque estaba en la que sí o qué, y así sucesivamente, y ya eran dos mujeres, ellas dos. Y bueno, pues ella se tuvo que ausentar, se presentaron chicas, y tú fuiste realmente la... Liliana, la- gracias por irte. Fue un placer. Sí. Fue un placer porque si ella No, no, eso se va, tal vez yo no. nos catapultó eso. No, porque yo digo que si no se va, tal vez yo no tengo la oportunidad con ustedes y muestro tal vez que Lo que tenía, exacto. Lo que tenía, tú y sabes. te quedaste con nosotros, porque en todas las producciones después que presentamos, casi en todas estuviste. Sí, eso le doy también gracias a mi papá, que eso, la entrevista no es mía, pero siempre se la doy. Sí. Gracias a José Siempre he dicho Carmelo, eso. sí. Ese señor nos enseñó teatro de pequeño y creo que eso se lleva en la sangre, eso es full. Entonces, hace eso, de todas tus obras que has tenido, ¿cuál ha sido la que te ha llevado el personaje a tu casa? Que tú dices, este personaje a mí me marcó un poco. O sea, yo tengo uno que puedo decir que me marcó.
Pero tú puedes decir cuál. Yo creo que fue el del Mercader de Venecia, porque fue el único, nosotros presentamos el Mercader de Venecia en Chao Teatro, es un clásico de William Shakespeare. Una cosa. Señores, está aprendiendo el nombre. Está aprendiendo. Entonces ahí, dirigido por José Manuel Rodríguez. Ese personaje nosotros tuvimos que traerlo a la casa. ¿Cuántos minutos vamos? No te preocupes del minuto. Ese dale, personaje tuvimos que traerlo a la casa. Yo tengo la producción en la cabeza, es un lío. Ese personaje tuvimos que traerlo a la casa porque yo tenía que hacer voz. Wow. Tenía que practicar una voz, tenía que practicar una postura, tenía que practicar un tic. Entonces, con José Manuel no se relaja. Tú tienes que llegar la próxima semana con esa tarea que él te puso. Y ese me puso mucho ensayo aquí. Las otras que nosotros hacíamos, después que yo llegaba a la casa, yo soltaba ese libreto y yo lo cogía nada más cuando íbamos a ensayar. Una locura, yo no sé por qué uno hace eso. Pero con José Manuel Rodríguez pasó así. Y ese personaje sí, me marcó muchísimo, pero para mí fue uno de los mejores. Fue uno de los mejores para ti. Sí, por la voz que hice. ¿Qué sacas positivo de todo eso que hiciste en la televisión? No ganaste en primer lugar, pero creo que fue en el tercero, ¿no? Sí. Recuerdo bien. ¿Qué sacas positivo de todo eso? ¿Y qué tan real es lo de la televisión nacional? Porque tú sabes que vemos aquí, nosotros estamos en el medio de comunicación local, pero es muy diferente a la nacional. ¿Qué tú ves de diferencia de una con la otra? En la nacional, si tú no eres una figura, la gente no te en ti. Tú eres un relleno. Si tú no eres don fulano, la gente no te en ti, tú eres un relleno. Y nosotros éramos relleno, aunque eran los participantes. O sea, nosotros, por lo menos en ese reality fue mucho sacrificio. Nosotros tuvimos que hacer todo. Nosotros tuvimos que preparar nuestro guión. Todo. Tú no sentías de que una producción, de que estaba contigo, muéstrame lo que va a presentar. Eso lo hacen las producciones de aquí, porque en el extranjero las producciones se involucran contigo porque ellos quieren que tú lleves una presentación de calidad en su programa, aunque tú estés en un reality. Pero no fue así. Y a veces tú ver personas, cómo era el trato con esas personalidades que llegaban y cómo era el trato con nosotros, me di cuenta que había que ser alguien, para tú ser tratado como con esa cuestión. Y esas mismas figuras que tú veías ahí como presentadores, muy pocas, son como humanos, que van y se involucran contigo. Y tú tienes algo con la gente de la televisión. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo el reality de La Casa de los Fokker. Tú sientes que tú conoces a Vladi, tú sientes que tú conoces a Crazy, porque ya tú vas viendo muchísimas cosas de ellos, muchísimos aspectos de ellos. Sí. Tú quieres mucho a Cruzita porque ella quiere a los chivos y ay, qué lindo, qué tierno se ve. Entonces, tú sientes que lo conoces. Ujú. Tú sientes que lo conoces hasta el día que lo ves. El día que lo ves, tú vas con esa perspectiva que tiene, a acercarte, a dar un saludo. Y tú esperas que ellos por lo menos respondan de una manera amable. Ay, hola, ¿cómo tú estás? Sí. Y cuando tú ves todo lo contrario, tú te das cuenta que todo es una pose. Y eso pasa con esas personas allá. Eso no se ve aquí en Boca Chica, ¿oyeron? Por si acaso. Entonces, esa cuestión, me refiero de que Roberto Salcedo, Roberto, ojalá y no me toque un día trabajar, pero Roberto Salcedo tiene una forma tan fuerte. Nosotros... Es un cuatro patas sin ropa. Digo, Li- sin cosas. un perro, nuestro ministro de Cultura. Porque son gente que están pendientes a su producción, a su programa y a su vaina. Entonces, pero uno siente que lo conoce porque uno ama a Miranda, uno quiere a fulanita, que son las hijas de él, a su papá, mi madre creció viéndola, y tú sientes como que cuando tú lo ves, Están que cerca de sí que tú sientes, hay familiarizado, familia. Entonces cuando tú te acercas, tú vas a encontrar una persona, ¿sí? cortante. Ese es Roberto Cortante. Entonces, diatre, O sea, ¿por qué la duele. televisión hace eso? Y la gente mucho critica a los Fokker. Ese a los Fokker que tú ves en la televisión, ese mismo fuera. Ya tú sabes lo que tú vas a esperar. Yo veo a los Fokker en la calle y yo ni me le acerco a saludarlo. Porque Sí. yo sé que a los Fokker me puede decir, ruede, quítese. Ya él es así. Claro. Entonces, eso. Pero ahí también me encontré a gente, Diana Filpo, hermosísima, eso es un amor. Manolo Zuna, un perro. Gaby de Sangre, así mismo. Así. No, así mismo. Y Una baila cosa. contigo y cosas. Te digo quién me llamó mucho la atención. Juan Carlos Pichardo. Wow. No, Juan Carlos Pichardo hay que hacerle el saludo. Un tremendo muchacho. Brea Fran también, un tremendo muchacho. Que son gente como que tú lo ves en la calle. Yo tengo el número de Juan Carlos Pichardo. Sí. Joel López.
también es así Duro. mismo, como tú lo ves. Y Gillo no, Alex Mato. Ellos actuaron conmigo en la película. Yo actué con ellos, o no sé, yo soy más profesional que ellos en la actuación. Una cosa. Pero ellos son más famosos que yo. Cosas así, no sé. Actué con ellos y son tremendas personas que tengo videos yo con ellos en el motorhome de ellos, tocando guitarra con ellos. Y ellos no me conocían nunca en la vida, pero estaban teniendo un compañero actor ahí. Y eso como que ellos daban ese respeto. Pero yo no podría ser así. El mismo Mauri que tuve ahora, hay gente que quizás me ve un poquito arrogante. Hay gente que me ve así, Evelina. Yo creo que tú no eres arrogante. Tú no, tú sabes que no, pero hay gente que quizás me ve en las redes sociales, Sí, la presentación que tuvimos en Los Diamantes, muy buena, entonces entienden como que yo puedo ser inalcanzable, mucha gente me lo ha dicho. Sí. Yo te hacía a ti como más que sí o que a veces uno llega a los lugares y uno llega medio... Sí, como en el aire. Coño, En el dándose aire. una cuestión de un chin de artista, pero si te acercas te vas a dar cuenta que esto es una chulería. Mauri Una es chulería en pote, chulería. señores. Estamos en una pausa. Cuando regresemos ya hacia el bloque final con Mauricio García, no se muevan. Seguimos, señores, centrados en historia. Señores, lo que pasa aquí, detrás de cámara, ustedes no se imaginan, como que Mauri realmente es un show. Este tipo es un show. Y qué bueno que ustedes puedan ver la historia, porque detrás de una buena sonrisa, señores, hubo lágrimas. Y es bueno que vean a Maurice desde el fondo, de que qué ha pasado a Maurice, que lo ven hoy muy bien, que fue el que salvó los premios Diamante en este año, y que ustedes puedan decir, bueno, Maurice está pegado del otro. No, pero Maurice para llegar ahí tuvo que guayar la yuca. Y qué bueno ver los frutos ahora, Maurice, ¿no? Todavía sigo haciendo trabajo gratis. Sigue siendo trabajo gratis. ¿No te pagaron los premios Diamante? Claro. Ah, el habla que claro. más ha Habla cobrado claro, en habla el premio claro. Diamante. Tú sabes que tú ibas a ser la presentadora conmigo, pero tú estás en Estados Unidos. No, yo no. A mí nunca me tuvieron Te en cuenta. consideraron. Pero Lo que deja tu pasa fue show. que en el momento, no está bien, no tengo que decir eso, yo no estaba en la producción, pero sí estaba considerada, estaba puesto sobre la mesa. Lo único era que tú te acuerdas que habían unos viáticos, una exigencia, Ajá. todo por ti, que todavía no había presupuesto. Entonces, no podían como estar seguros con eso. Pues tú sabes. Y yo creo que habíamos hecho un buen show, porque Yo sé como que uno sí. se conoce mucho y que aunque ustedes no me conocen, Uno había fluido. o sea, y me ven como un poquito como áspera, yo tengo como esta parte Yo jocosa creo que también. sí, pero yo creo que tú y yo hubiéramos hecho el match. En comunicación no. De que llegando de que saludos buenas. No, porque no. uno va a estar con la misma postura de siempre. No, Yo odio esa no, vaina. No. Por eso estoy diciendo La la, gente- parte de jocosa, porque hay gente que no conoce mucho esa parte mía, pero yo soy así también. Sí, cuando tengo que entonces, hacer. pero yo creo que cuando íbamos a entrar en la parte de la actuación, yo creo que íbamos a romper. Sí. Porque yo no iba a entrar solo en la actuación. En la cuestión No. de los militares que entramos, te íbamos a poner tu gorra para atrás de tu vaina y tú di que seria, así, di que ciudadano, enséñeme por favor su identidad. Pero es por una segunda convocatoria, como dicen. Mm. Pero nada, mira, sí veo que Maurice rompió. ¿Sientes, Maurice, que después de un apagón te subió los premios? Coño, yo estaba pagado. Sí, en cuanto, porque está bien, vemos el que show fue durante ese mismo año, no tenía ni siquiera un año prácticamente. Tenía el así, año pero ya. no full, Recién- ¿no? ¿Tú me entiendes? No, porque cumplimos el año en mayo y los premios fueron en junio. Sí, pero Maurice estaba ausente en la comunicación y todo lo demás. O sea, no veíamos a Maurice en Sí, presentación así. era local, mayormente no veíamos a Maurice como en las esa, animaciones, en la esa cuestión. vaina. ¿Tú me entiendes? Es que el Dani, Ese anillito, no le quieren dar ese el espacio a anillito. nadie. Lo que es Sol Vizcaíno, Lester, Dani, Paloma
Y Chantal, que gracias a Dios que salió embarazada para que la sienten. No, ya parió ya hace tiempo. Sí, en ese tiempo que salió embarazada para que la sienten, porque todos los picoteos eran de ella. Eran de ellos, ese anillito, señor. Vamos a hablar del anillito después. Y la maestría de ceremonia nada más eran 2 personas. ¿Quién? Jesse y Paloma. No, y Edwin cuando estaba aquí, que Dios gracias a Dios mío, que te gracias a Dios que fuiste, se mijo. fue. Gracias a Dios. Gracias a Dios que te fuiste. Pero mira, la pregunta que me hiciste, los premios de Amante fueron magníficos porque yo mismo saqué unos personajes que yo mismo no sabía que lo tenía. Hicimos 3 personajes, uno de un gay que me quedó fabuloso y el del parqueador también, con una voz muy estridente de la máquina, el del militar y todo eso. Yo siento como que esos personajes, la gente pudieron ver la diversificación de Maurice García y yo mismo dije, pues yo tengo unos personajes ahí que lo podemos dar uso y sacarle beneficio para próximos proyectos. Sí. Sí. Esa diversidad te ayudó a ti a poder decir, déjame hacerlo de Pluyer, por ejemplo. Claro. Valga la cuña porque me pagan. Claro. De hacer la canción de Pluyer. Pero claro, incluso ellos mismos la exigieron, ellos vieron eso y dijeron, queremos que tú hagas esto, y me pusieron todo ahí. Y, o sea, no fueron ellos que me hicieron, yo hice la producción, pero me dijeron que querían que yo sirviera de hoster. Ujú. Y yo le dije, pero claro, vamos a hacerlo. Y hicimos esos temas. No te voy a preguntar dónde sale la idea de qué show, porque qué show es algo que tiene muchos años. Demasiado. Demasiados Inició- años, señores. inició Que ahora conmigo. se lo están viendo, qué sé yo, que pero en su tiempo su apogeo con Jesse García, con Jesse, con Edwin Arias. Edwin Arias, con allí en Junior Rosado, en la barbería. la barbería. Ellos dos, Y yo Jesse- llegué a estar también una vez en una de las... Sí, en una de las entregas, ahí me Ajá. acuerdo yo, la primera entrevista que le hicimos fue al difunto Radamés Castro, Sí. Jason, y nosotros hicimos para el show de la barbería, y así mismo se llamaba, ¿qué show? Qué show, sí, yo recuerdo eso. Sí. Pero como después de este problema de mente joven, que no quería pasarlo, tú sabes. Señores, nosotros ¿Hubo tuvimos problema? Ay, un problemita con el nombre. mente joven. No pensaste tú, bueno, cónchale, que me vaya a pasar lo mismo con qué show, ya que somos un grupo y que mente joven era otro grupo, que era un grupo de teatro, señores. Al principio era algo de la actuación hecho por Jesse Rodríguez, luego nos pasamos a actuación con ese mismo nombre, le dimos vida Mira, a ese lo- nombre, y luego entonces la misma familia, la misma cosa destruyeron el grupo. ¿Qué piensas Que tú de hubiera eso? sido bien chulo ese proyecto de Mente Joven, que hoy no está en el aire. Sí. Pero nada, de todas maneras, yo creo que todo obra para bien, aunque tú no lo entiendas en el momento, porque ahora Sí. yo tengo que show con Maurice García, y es mi nombre que está ahí, y es Maurice García. El nombre es mío y todo, sin embargo, lo iniciamos junto con Jesse con Edwin Arias y Junior Rosado. Y no es por nada, pero con los dos, yo siempre he sentido una seguridad de poder hacer cualquier cosa con ellos, porque no son como la persona que en un momento específico van a luchar o van a pelear contigo por algo. Sí. Como en el caso de Edwin y en el caso de Junior. Los dos son 2 personas que yo sabía que yo nunca iba a tener ese tipo de problema con ellos. Cuando ya yo llego con el proyecto, que lo traigo aquí, hice un intento desde aquí. Y mis primeros invitados fueron Jesse y Edwin. Porque yo tengo algo, yo no sé qué viene, que yo nunca quiero iniciar solo. Yo nunca quiero estar solo. Y a veces solo es mejor, Georgelina. Ujú. Porque tú tienes una visión en tu cabeza, tú tienes un proyecto en tu cabeza. Y tener personas quizás no al mismo nivel tuyo, pero no quiere decir que esté más bajo, a veces sí, que esté más alto. Sí, te enseña. Que no tenga el mismo nivel tuyo. Entonces, llegan las situaciones, no sé si me voy a entender. Entonces, como ese proyecto yo lo tenía en la mente, lo tenía creado y hecho y todo, pues entonces, nada, lo dije. Busca vamos a hacerlo. Paloma, busca las chicas, Ahí su es que le digo a prima. Paloma, vamos a hacerlo. Después empecé a buscar a las demás chicas porque en esos días Paloma salió embarazada y ya no podía estar grabando todos los días. Se operó también antes de salir embarazada y fue como un proceso de par de meses cómodo. Entonces ahí me tuve que empezar a auxiliar con las primas y demás y me di cuenta que la gente seguía viendo el show. Ujú. Entonces después yo dije, oye, pero Maurice es el Mauri. show. Maurice es el show. Y sin quitarle mérito a todo el que ha estado aquí, porque han Claro. sido valiosos todos por su aporte, porque uno solo no es tan completo. Pero es Mauri. Y por eso ahora mismo estamos haciendo muchos cambios, una reestructuración, pero para dejarlo jamás.
Todo lo contrario, venimos con más. Mucha publicidad en qué show. Hasta ahora me ha ido bien. En el primer Sí. año yo siento como que se ha hecho una facturación interesante, aún de personas que tú no ves, que yo menciono ahí, pero que son personas como que han patrocinado de manera Responsable como el ahí. doctor Valverde, como Felín, el presidente de la sala capitular. Tú nunca has visto que lo han mencionado ahí, sin embargo, son personas que son patrocinadores desde el día cero. Que creen en tu trabajo. El ayuntamiento una vez nos patrocinó y nos sacó de sus patrocinios. Yo creo que fue después que salió el tema de estar de pinga, Ajá. que hice el comentario del Sí. alcalde. Ay, señor. Me sacaron y nada. Pero no te vayas más lejos, yo nunca he estado. Pero tú por lo menos Nunca he estado. no hiciste política como yo la hice con él. Pero que yo supongo que cuando se trata de eso de comercial, ni siquiera debería ser, si hay programas ahí que están ahí, que sea por política. Tú No, sabes. en este caso, a serte sincero, y sí hacer tú una tienes- crítica teatral o algo así tampoco debería ser como. No, eso, lo de la crítica no, pero por ejemplo, yo te voy a decir algo. Yo soy comunicador y vivo de esto. Y hago comunicación, hago contenido multimedia y todo eso. Ujú. Tú aportas a un proceso de campaña de manera gratuita, porque cada vez que yo tenía que animar en los mano a mano, en la caravana, en la que sé yo qué, yo lo hacía y yo no me atrevía a cobrar un peso porque al final al cabo uno está haciendo eso pro el proyecto, que en este caso era Ramón Alcalde. Y si llega la oportunidad de que lo logramos y de manera legal usted puede disponer un presupuesto para nosotros seguir haciendo comunicación que en un momento se le hicimos a favor de usted gratis, lo mínimo que tú puedes hacer es poner una pauta para lo que esté establecido ya en la alcaldía, de que hay pautas para dar a conocer las cosas de la alcaldía, y yo lo haría porque es un trabajo. Sí. Entonces no es una cuestión que sea un pago, más que bien sería un agradecimiento de los que aportaron de manera ininteresada, ¿verdad? En el proceso de la campaña. Estoy hablando de este periodo. Sí, yo creo también, señores, que más que eso, Mauricio, es que si tu programa es bueno, eso no es un favor. Es un trabajo. Es otro punto también. Es un sí. trabajo. O La sea, yo gente- creo que si tu programa lo ven y tú, o sea, tú no estás dando de que eso porque te voy a agradecer, porque hay muchísimas formas de darte por abajo algo para agradecer. Para ¿Tú agradecer, entiendes? exacto. Ahora tú haces un buen contenido, un buen trabajo y vale la pena que mi proyecto o que lo que yo represente sea una publicidad contigo, porque yo sé que se va a ver, tú tienes tus públicos, tienes tu Tenemos un gente. contenido bueno, un contenido de la Exacto. vanguardia. Y yo siento que yo le puedo sumar más que restar al asunto de la alcaldía, que tiene sus luces y sus sombras, y todos lo sabemos. Entonces, el trabajo es resaltar lo bueno que se está haciendo. Pero bueno, está bien. De todas maneras, cuando haga algo bueno, y cuando yo pueda hablar de lo bueno que esté haciendo, también lo voy a hacer. Pero también lo de lo malo también habría que Es por hacerlo. eso somos comunicadores. Señores, que queden esa maña que tienen muchas personas, funcionarios, que entienden que uno tiene que estar obligatoriamente con un lado político para darle una publicidad cuando uno está trabajando. Uno está trabajando y los programas se ven, la gente quiere a uno. Está bien, muy chulo, los 30,000, los 50,000, pero también su proyecto, su cosa se va a ver a través de nosotros. Es un trabajo, no es, o sea, tampoco es una obligación. Es Usted una, no está forma también, obligado. es una forma también de apoyar. Pero es una forma de apoyar el apoyar. arte, apoyar la cultura y apoyar también a la gente que está tratando de hacer algo positivo, porque hay muchas personas que andan por ahí haciendo un contenido tan dañino, tan malo, que a mí me han hecho 1000 propuestas para yo hacer ese tipo de contenido, y yo he tratado de permanecer en este tipo de contenido bueno y productivo. Pero a veces pienso, yo digo, yo voy a tener que irme a meterle al bloque y hablar de Chupamela y de fulanito de tal, para ver si por lo menos yo suelto a toda esta gente en banda y empiezo a vivir de YouTube diciendo cosas y hablando de la farándula. No, y hablando, diciendo malas Malas palabras, esas porque cosas. eso renta mucho. Entonces, si las autoridades que tenemos no apoyan, no que sé o qué, pues lamentablemente hacen como que uno se desvíe del camino. Pero yo voy a tratar de no hacerlo, por lo menos, nada, hasta que me llegue una iluminación diferente y me diga, empieza a meterle al blog. Tú no te puedes quejar mucho, porque ya tú dices que tienes tu publicidad y eso. No, ¿No por crees eso tú yo que- quise hacia adelante. Que esas cosas también, estar cerca de Josefa, ¿te hace daño o te hace bien en publicidad? Bien, no, en publicidad no estamos hablando de publicidad, porque yo, precisamente por el asunto de Josefa, no he tenido publicidad.
estamos O sea, ahora... ser muy marcado. No, estamos ahora mismo haciendo un proceso de sometimiento de cuestión, ¿tú me estás entendiendo? Pero no necesariamente como por mí, sino por la colectividad y compañeros amigos que también hacen buenos contenidos para hacer una distribución de ciertos trabajos que se están haciendo en el Estado como tal. Pero estar con Josefa en sí, a mí me ha abierto puertas en todo el sentido. Pero tú sabes que el asunto de la publicidad aquí es diferente. Sí. Y yo todavía no he tenido de que esa publicidad del Estado central, nada de esa cuestión todavía. ¿Te odian personas por estar cerca de Josefa? Comunicadores o gente que entiende que tú puedes, que si dicen algo, tú puedes decírselo a Josefa, o por lo menos entiende que tú estás cerca de Josefa, no quieren hablar algo, o qué sé yo, no sé. Pero claro, y incluso muchos de esos son muy cercanos a ti. Pasa constantemente. Y me duele porque lo hacen quizás por la persona, no por mí. Y ese es el error más grande. Tú tener algo con alguien por quizás por lo que tú puedas tener con el jefe de esa persona. Porque Josefa es mi jefa política y es una persona que le agradezco muchísimo, nítido. Pero yo tengo mis amistades y que quizás las amistades mías no sean amigos por yo poner algo de Jason o de Josefa. No sé si me voy a entender. El doctor Natera, por ejemplo, regidor por la Fuerza del Pueblo, muy amigo mío. Tenía una actividad del Día de las Madres, me contrató para que yo le haga una animación allá y yo fui abiertamente. Yo le dije, por respeto a mi línea política, si es un acto político no puede estar. Él me dijo, no es político, soy yo que estoy dando un par de cosas para el Día de la Madre, y inevitablemente se sabe que si él lo está dando, de una u otra manera él le está dando a su gente política. Y yo fui porque en verdad no había nada que diga, Fuerza del Pueblo, ni que sé yo qué, yo fui y hice mi show. Pero ahí yo no le permito que ni Josefa ni nadie me prohíba yo tener mis amistades. Ni mucho menos buscaste tu dinerito aparte, ¿no? Pero claro que no, y ellos mismos lo respetan y lo han respetado. En este caso, ellos no me pueden juzgar nunca porque me vean mañana hablando con Fermín por yo poner algo y nunca lo han hecho. Sí. Fermín y yo hoy trabajamos juntos en la Superintendencia de Seguros. ¿Tú me estás entendiendo? Y tengo familiares que son de otro partido. Entonces, esas son cosas que yo no se lo puedo permitir a nadie. Pero de que le agradezco eternamente y son mis líderes políticos y por donde ellos digan que por ahí que no vamos, por ahí no vamos, ya sea atrás de Bacho. Porque Bacho va. Me voy con ellos porque mi vida dio un giro en aspectos socioeconómicos después que yo empecé a estar en el equipo político de Josefa Castillo y Jason García. Definitivamente. ¿Qué tenemos para Maurice en el futuro? ¿Sabes qué? Esta cuestión de los proyectos y de las redes sociales y todo eso, recuerden mi gente que también estamos brindando el servicio de Community Manager, creación de contenidos multimedia, y en eso estoy bien preparándome nítido porque siento que podemos hacer un buen trabajo ahí. Además también del trabajo que venimos haciendo en K-Show Podcast y mi profesión que nunca la suelto, que es la de la fotografía profesional. Entonces, yo creo que vienen cosas buenas porque me estoy enfocando mucho en algunos aspectos que tienen que ver con la era digital, que yo siento que van a dar un buen resultado. Y así que esperen Mauri García por ahí. Mensaje final para ese público que te quiere, que te adora y esa juventud que está perdida en el día de hoy. Hay una frase que dice, no juzgues, trata de comprender. Y si no puedes comprender, es mejor que lo olvides. Al final y al cabo, todo es relativo en la vida. Tú puedes estar viendo algo desde este punto de vista de una manera, pero desde el otro lado se ve de otra manera. Al final y al cabo, nadie y todos tenemos la razón quizás en algo. Y yo creo que si somos tolerantes en ese sentido, vamos a tener mejor convivencia con nuestro prójimo. Tú puedes entender algo desde un punto de vista conforme a lo que tú estás viendo que yo estoy haciendo. Y yo lo respeto porque tú estás teniendo una razón para verlo de ese punto de la manera. Pero cuando tu razón choca con la mía, yo teniendo la mía de por qué lo estoy haciendo de esa manera, si tú y yo nos sentamos y digo, no, mira, yo lo hice así por esto y esto y esto, y de ahí tú dices, y yo actué así por esto, esto y esto. Y ahí yo digo, y al final al cabo nos damos cuenta que quizás los dos tuvimos razón. Sí. Y no hay razón de por qué golpearnos si la verdad al final al cabo es relativa. No juzgue, comprende.
Si no puedes comprender, olvídalo, dale banda y sigue, que todo es relativo. Señores, estas son las palabras de Maurice García. Gracias a cada uno de ustedes que se quedaron ahí viendo esta entrevista completa con este Tras una Historia. Agradecemos a los patrocinadores, que sin ellos este programa no es posible. Y hasta una próxima entrega. Bye bye. Chao. En DP World Dominicana, continuamos abriendo puertas. A través de la estrategia de sostenibilidad Nuestro Mundo, Nuestro Futuro, trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana.